Fer Bravo representando al grupo número 3. Este grupo está integrado por Espinosa Josué, López Steven, Solorzano Adrián y Solorzano Jason. Bueno, nuestro tema es fasores. Les voy a explicar qué son los fasores. Bueno, es un vector utilizado para representar una onda. Se utilizan directamente en óptica, ingeniería de telecomunicaciones y acústica. Pueden ser utilizados para describir el movimiento de un oscilador. También son utilizados para determinar la magnitud y fase de varias ondas después de procesos de interferencia. Bueno, la generación de corriente alterna varía con el tiempo, es impulsado por turbinas de vapor o de agua, se puede trasladar a grandes distancias, su voltaje máximo es de 220 voltios y su fuerza es de 60 Hz. Ya, la generación de corriente alterna trae sus ventajas y desventajas. Sus ventajas es que el transporte de corriente alterna es más económico que la continua. Se puede convertir en corriente continua con ayuda de rectificadores. Sus desventajas, bueno, no se pueden almacenar. Pueden producir pulsos electromagnéticos que dañan aparatos electrónicos como la radio, celulares y entre otros. También existen aplicaciones, por ejemplo, el generador electroestático, el motor eléctrico, electroimanes, máquinas frigoríficas, transformador, electroquímica, electroválvula y la iluminación. También hablamos sobre los valores característicos de la corriente alterna. Tenemos al valor instantáneo, al valor pico a pico, valor medio, pico cresta y el valor eficaz. Bueno, el valor instantáneo es el que toma la ordenada en un instante t determinado. Valor pico a pico. Bueno, esta es la diferencia entre su pico o máximo positivo y su pico negativo. Valor medio. Bueno, es el valor del área que forma con el eje de abscisas partido por su periodo. Pico o cresta. Bueno, es el valor máximo de signo positivo que toma la oscilación sinusoidal del espectro electromagnético cada medio ciclo a partir del punto cero. Bueno, el valor eficaz. El valor eficaz se define como el valor de una corriente o tensión continua que produce los mismos efectos calóricos de su equivalente de alterna. Bueno, aquí en la imagen verán un ejemplo de la línea de transmisión. También tenemos los instrumentos de medición, que es el voltímetro, el amperímetro, el ohmímetro, el multímetro y el osciloscopio. Ya, el funcionamiento y características de los circuitos de corriente alterna. Permite el análisis del funcionamiento de los circuitos compuestos por materiales, resistores, capacitores e inductores conectados a una fuente de corriente alterna. Bueno, todas estas fuentes deben ser sinusoidales. ¿Por qué? Porque en circuitos lineales de señales no sinusoidales pueden ser tratadas como combinaciones lineales de señales sinusoidales. Bueno, esto lo podemos encontrar en el principio de superposición. También deben ser en régimen estacionario. ¿Por qué? Porque después de que los fenómenos transitorios que se producen en la conexión del circuito se pueden atenuar completamente. También los componentes del circuito deben ser lineales. Bueno, en los circuitos con diodos están excluidos y los resultados con inductores con núcleos ferromagnéticos serán solo aproximadores. Bueno, el circuito RC en corriente alterna. En un circuito RC en serie, la corriente alterna que pasa por el resistor y por el capacitor es la misma.
Bueno, el voltaje entregado en el voltaje de salida es igual a la suma fasorial de la caída de voltaje en el resistor y de la caída de voltaje en el capacitor. Bueno, aquí tenemos la fórmula, que es el voltaje de salida, que es igual al voltaje del resistor más el voltaje del capacitor, llamada suma fasorial. Es lo que le decía en palabras, ahora se las estoy diciendo en la fórmula. Bueno, circuito RL en corriente alterna. En un circuito RL en serie de corriente alterna, se tiene una resistencia y una bobina en serie. La corriente en ambos elementos es la misma. La tensión en la bobina está en fase con la corriente alterna que pasa por ella. Es decir, aquí tienen sus valores máximos simultáneamente. Bueno, esto es todo lo que le puedo dar respecto a mi exposición. Muchas gracias.